vamos a continuar con el pasaje que empezamos a estudiar la semana pasada. Recuerdan que hace 2 semanas hablamos de la entrada triunfal y de cómo de alguna manera la gente, los judíos particularmente, estaban esperando que Jesús entrara a sentarse en el trono. Vieron el cumplimiento de la profecía, vieron al rey entrando en un burrito y dijeron: ya, vamos a ser libres, vamos a ser liberados del yugo de los romanos. Pero lo que ocurrió no fue eso. En lugar de eso, Jesús continuó enseñando. Y la semana pasada vimos en la primera parte de este pasaje lo que verdaderamente significa ser un discípulo. Vimos que el verdadero discipulado cristiano consiste en seguir el ejemplo de Jesús. No es una cosa de palabras, no es una cosa que sencillamente algo que creemos. Sí, lo creemos, pero eso que creemos impacta en nuestra vida de una manera en que nuestra vida es transformada y cada vez más comenzamos a caminar por los pasos que Jesús camina. Antes caminábamos de una manera, caminábamos en una dirección y ahora caminamos de otra. Hablábamos que seguir a Jesús no es seguir a alguien en Twitter o en Instagram o en Facebook. Es caminar como Él caminó. Y para eso nos dio su Espíritu Santo. No podemos caminar como Él caminó en fuerza propia. No podemos hacer lo que Él hizo. No podemos imitar su ejemplo por voluntad propia. Pero sí podemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar. Vamos a leer el último versículo que leímos la semana pasada antes de pasar a lo que vamos a ver esta semana. Y en el versículo 26, Él dice precisamente: quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y quien me sirva, mi Padre. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Hoy vamos a continuar en el versículo 27. Y en lo que queda del pasaje, básicamente vamos a ver 4 palabras que describen el ministerio de Jesús. Son 4 palabras claves que pueden ayudarnos a recordar en qué consiste el ministerio de Jesús. Y eso implica que si queremos servir a Jesús, como acabamos de leer, quien quiera servirme debe seguirme. Si queremos servir a Jesús, estas 4 palabras que vamos a ver hoy también deben ser una referencia, deben ser una guía que nos ayude a nosotros a reconocer si estamos caminando o no como Él quiere, si lo estamos siguiendo o no lo estamos siguiendo, si estamos buscando su voluntad, si estamos buscando seguir sus huellas o si por el contrario estamos buscando caminar en nuestra propia voluntad. Vamos a Juan 12, versículo 27, vamos a leer hasta el 36. Comienza diciendo: ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel les había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Vamos a orar antes de pasar a ver estas 4 palabras. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de este texto. Padre, estamos aquí, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra. Te pedimos que quites cualquier prejuicio, cualquier idea preconcebida, Señor, que nos desvíe de entender tu verdadero evangelio, Señor, lo que tú revelaste en tus escrituras.
Que sea sencillamente este texto hablándonos, Señor. Que no sean nuestros pensamientos, que no sean palabras de hombre, Señor, que no sean interpretaciones particulares de ninguno de nosotros, Señor, sino lo que sencillamente tú ya revelaste y nos dejaste por escrito. Háblanos, Señor. Trabaja con cada uno de nosotros, transfórmanos, Señor, y danos esa dicha, Padre, de caminar cada día de una manera más parecida a la manera en que caminó Jesús. Danos esa dicha, Señor, de cada día producir fruto para tu reino, porque tú lo produces a través de nosotros. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, y ponemos nuestras vidas delante de ti, ponemos este tiempo delante de ti, y quedamos aquí, Padre, para honrarte, para alabarte, para escucharte y para que tú hagas tu obra en nosotros, en nombre de Cristo. Amén. Ok, la primera palabra es tal vez la palabra más clave de todas, es sacrificio. Versículo 27, lo vuelvo a leer. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Vamos a darle una entonación un poquito más fuerte. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Permítanme que les pregunte, ¿cuántas veces nos hemos detenido a meditar así en profundidad sobre el costo que implicó para Jesús ir voluntariamente a la cruz? Tal vez vemos las películas, tal vez hemos visto aquella película famosa de La Pasión de Cristo y cómo fue todo el sacrificio y nos impactamos, pero ¿cuántas veces hemos meditado sobre eso en silencio, en la presencia del Señor? Jesús dijo, ahora todo mi ser está angustiado. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el instrumento creador, el Alfa y el Omega, el que todo lo puede, todo lo sabe, el que levantó a Lázaro de la tumba, dijo, ahora todo mi ser está angustiado. Y el punto es, hermanos, que la causa de esa angustia era que él conocía la magnitud del castigo que estaba por recibir, un castigo que no le correspondía a él. Pero él conocía la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Y lo que estaba por enfrentar, vamos a estar claros, no eran las burlas de los romanos, no era el desprecio o el odio de los judíos, tampoco era el dolor de los latigazos, desgarrando y rompiendo su piel, o las espinas clavadas en su cuero cabelludo y llegándole hasta el cráneo, o los clavos traspasando sus manos y sus pies, o el dolor asfixiante de estar colgado en esa cruz por los clavos, tratando de respirar y teniendo que sostenerse en los clavos que tenía clavados en los pies para poder respirar. Lo que lo angustiaba verdaderamente no era eso. Todas esas cosas, por terrible que fueran, no se comparaban con la copa que él estaba por beber. Y esa copa no era otra cosa que la santa ira de Dios en contra de la impiedad y el pecado de los seres humanos. Esa ira justa, esa ira santa de un Dios todopoderoso, de un Dios santo, 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 de un Dios soberano en contra de sus propias criaturas creadas a su imagen y semejanza que viven en rebelión contra Él. Esas criaturas que en lugar de alabarlo, lo repudian. Esas criaturas que en lugar de alabarlo, se oponen a Él y buscan tapar su verdad. Que no son sencillamente neutrales delante de Él, sino que buscan oponerse a Él. Y esa copa que Él iba a beber nos correspondía a nosotros beberla por separado. Yo debería tomar mi copa y Wilmer la suya, y Diógenes la suya, y David la suya, y Liner la suya, y cada uno de nosotros la suya.
Pero Jesús estaba a punto de beber de una sola vez el contenido de todas las copas de aquellos que él había venido a salvar. Estaba por beber la copa de la ira de Dios. Y eso fue lo que lo llevó a decir: ahora todo mi ser está angustiado. Si hay alguien que podía conocer la magnitud, el tamaño real de la ira de Dios, era Dios mismo. Y él estaba por vertir esa ira contra sí mismo. Y aún así, en medio de la angustia por lo que estaba por vivir, Jesús continuó diciendo: ¿acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? Hermanos, Jesús sabía perfectamente a qué había venido. Conocía en detalle la copa que estaba por beber, y aún así estaba yendo voluntariamente a tomar para sí mismo la ira que nos correspondía a nosotros recibir. Una ira que lo llevaba a temblar, una ira que lo llevaba a sentirse completa y absolutamente angustiado. Ustedes se pueden imaginar a Dios angustiado por lo que está por ocurrir. Al Todopoderoso angustiado por algo. Era su ira contra sí mismo. Su ira, la ira por los pecados de cada uno de nosotros, descargada sobre sí mismo. Esa era la copa que él estaba por beber. Y tal vez sea una de las verdades que menos nos gusta escuchar como cristianos, pero un verdadero discípulo de Jesús está llamado a seguir el ejemplo de su maestro, viviendo sacrificialmente en favor de otros. Él estaba recibiendo esa ira, estaba sacrificándose voluntariamente en favor de otros. Y nos guste o no nos guste, eso es parte del Evangelio. Cuando Él nos dice: ama a tu enemigo, ¿qué nos está pidiendo? No nos dice: ama a todos los que te amen, ama a todos los que te traten bien, ama a tu enemigo, ora por quien te persigue. En Mateo 20, 26 al 28 dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser ¿qué? Su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, nos guste o no nos guste, la vida cristiana es una vida sacrificial. Es una vida en la que estamos llamados a poner la necesidad de los demás por delante de la nuestra. Y eso se expresa en la Gran Comisión. Cuando uno va y predica la palabra, por lo general no es bien recibido. Hacer lo que Él nos comisionó a hacer va a tener un precio. Y ese precio es el sacrificio que nosotros pagamos por ser mensajeros del Altísimo, del que estuvo dispuesto a beber la ira de la ira de Dios en contra de nuestro pecado. A nosotros no nos pidió beber la copa de la ira, pero nos pide vivir sacrificialmente, predicando su mensaje, sabiendo que al hacerlo vamos a ser apartados, vamos a ser rechazados. En algunos casos perseguidos directamente, en algunos casos torturados como fueron los discípulos, y como han sido torturados y martirizados tantos cristianos a través de la historia. Vamos a dejar esto en mente. La primera palabra, sacrificio. Y vamos a continuar con el pasaje para ver esta segunda palabra que describe su ministerio, y la segunda es gloria. Primera, sacrificio. Segunda, gloria. Versículos 28 y 29. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Tal vez muchas veces hemos dicho o hemos escuchado decir que el propósito final del sacrificio de Jesús era nuestra salvación. Él murió para salvarnos. Y eso
si lo vemos a la luz de las Escrituras, no es enteramente cierto. Eso está incompleto. La verdad es que nuestra salvación fue un medio para algo mucho más grande. Él murió para salvarnos, pero el propósito final era muchísimo más grande que nuestra salvación. Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. No podemos olvidar, hermanos, que absolutamente todo lo que hizo Jesús al entregarse voluntariamente en la cruz fue para la gloria del Padre. Punto. El propósito de la vida cristiana es glorificar a Dios. El propósito de Cristo cuando se entregó fue la gloria de Dios. Nuestra salvación es un medio para que el nombre de Dios sea glorificado. No es el propósito final. La cosa sigue y se extiende muchísimo más allá. El Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios, de su gloria. Justo cuando estaba en los últimos días de su ministerio, cuando estaba a pocos días de ser crucificado, sus palabras no fueron: Padre, glorifica mi nombre. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. El mismo Jesús, que es merecedor de recibir toda la gloria, no buscó la gloria para mí, para sí mismo, sino para su Padre. No sé si se dan cuenta de la magnitud de eso. Él no estaba buscando que la gente que estaba ahí lo alabara. Él lo estaba haciendo para que el nombre de su Padre fuese glorificado. Él no le estaba diciendo a la gente: aquí estoy a punto de morir por ustedes, alábenme. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿la gloria de quién estamos buscando nosotros al relacionarnos con Dios? ¿La suya o la nuestra? ¿Cuántas veces como cristianos no nos pasa en nuestra carne, en nuestro corazón caído, que cuando compartimos un mensaje o cuando hacemos algo por otro, lo que estamos esperando que nos digan: oye, bien hecho, gracias, tú sí eres una buena persona, tú sí eres inteligente, o qué bien predicas, gracias por compartirme esto? Hermanos, el objetivo por el cual Jesús nos llama a vivir sacrificialmente no es otra cosa que la gloria del Padre. La primera es sacrificio, pero la segunda es gloria. ¿Y es gloria para qué? Para que su nombre, ese sacrificio es para que su nombre sea glorificado. Es a través de nuestro sacrificio que su nombre se glorifica. Es a través de criaturas que Él rescató y dejaron de ser criaturas para convertirse en hijos, que viven sacrificialmente por otros y que están dispuestos a sufrir por el nombre de Dios, que su nombre realmente es glorificado. Que nuestro sacrificio, que imita a Jesús, que sigue su ejemplo, sea un instrumento de Él, hermano. Que esa sea nuestra oración día a día: Señor, que mi vida sea un instrumento tuyo, que mi vida sacrificial sea un instrumento tuyo. Ayúdame a vivir, Señor, como tú viviste. Ayúdame a poner las necesidades de otros por delante, Señor. Ayúdame a poner la necesidad de predicar tu mensaje, Señor, por encima de mi seguridad. Yo no sé si ustedes han visto la cantidad de cristianos hoy en día que dicen: yo me quiero ir de misionero. ¿A dónde? A España. O a Estados Unidos. Me gustaría Miami. ¿Cuántos misioneros dicen: oye, me gustaría irme a Corea del Norte, o a China, o a cualquier lugar donde ser misionero es una sentencia de muerte? ¿Cuántos de nosotros decimos: quiero servirte, Señor, pero con sillas bonitas, aire acondicionado, una buena pantalla, una alabanza bien? Servir al Señor no se trata de estar cómodos aquí, se trata de vivir sacrificialmente para su gloria, porque es ahí donde su nombre se glorifica. Es muy fácil entre los hombres decir: gloria a Dios, porque tenemos lo que necesitamos.
Pues para su gloria decir, Señor, gracias a ti por lo que me diste y por lo que me quitaste. Gracias a ti, Señor, porque tú me has puesto en esta situación para transformarme, para utilizarme. Gloria a ti, Señor, incluso en el sufrimiento. ¿Es fácil? No. No se hace en nuestra carne. Y mientras más entendemos el sacrificio de Cristo y mientras más meditamos en esas palabras que Él dijo, todo mi cuerpo está angustiado. Y más entendemos la magnitud de lo que Él estaba por vivir y de lo que vivió por nosotros, más agradecidos vamos a estar y más vamos a vivir para que su nombre sea glorificado y más dispuestos vamos a estar a caminar en esa vida de sacrificio para que su nombre sea glorificado. Eso nos lleva a la tercera palabra, que es victoria. La primera, ¿cuál era? Sacrificio. La segunda, gloria. La tercera, victoria. Versículos 30 al 33. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado en la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué manera iba a morir. Fíjense en las dos ideas que él está presentando aquí. Por un lado, el juicio de este mundo ha llegado y el príncipe de este mundo está por ser expulsado. Lo primero que vemos es una derrota, pero no la derrota de Jesús. Hay quienes piensan y quienes se atreven a decir que la cruz representó un fracaso. Incluso líderes religiosos que han llegado a decir públicamente que la cruz fue un fracaso, que representó el fracaso de Dios al crear unas criaturas que lo obedecieran. Todo lo contrario, la cruz fue una victoria. Sin embargo, esa victoria que la cruz representó para Cristo, para Satanás sí fue un fracaso terrible. En esa cruz se consumó el plan que Dios había concebido. Se llevó a cabo el juicio definitivo al príncipe de este mundo. Sin embargo, hoy en día son muchísimos los cristianos que piensan en Satanás como un oponente que aún no está vencido. Él estaba vencido. Ya estaba vencido desde el principio, pero en la cruz terminó de ser aplastado y vencido. Y muchos cristianos le dan una relevancia y un poder a Satanás que no tiene. Lo piensan como un oponente que puede hacer algo realmente en contra de Dios. Muchos piensan que todo lo malo que ocurre es culpa de él y se olvidan de que desde el principio él estaba vencido y que muchas de las cosas malas que ocurren son culpa de nuestra propia concupiscencia y de nuestro propio pecado. Hermanos, Satanás no es ni todopoderoso, ni omnipotente, ni tiene la autoridad para hacer nada si Dios mismo no se lo permite. Si no, lean el libro de Job. Satanás no pudo tocar a Job. Es más, ni siquiera había pensado en tocar a Job. Lo toca porque Dios le habla de Job y pone a Job ahí en la palestra. Y lo lleva así, de la mano, para que él diga, no, vale, que él te glorifica porque tú le has dado de todo. Ok, quítaselo. Primero le dice, quítale su familia, quítale sus hijos, quítale todas sus propiedades, quítale todo, para que veas que no me va a maldecir. Y después él le dice, ahora quítale su salud, no lo mates, le pone hasta los límites. Quítale la salud, pero no lo mates. Y lo somete a toda esta penuria. Y en medio de todo eso, Job dice, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿es importante la derrota de Satanás? Sí. Pero más importante que la derrota de Satanás es la victoria de Jesús sobre el pecado. Y a veces nos enfocamos tanto en una cosa que se nos olvida la otra. Él continúa diciendo, y esa es la segunda idea que presenta en esta porción del pasaje, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Amados, lo más asombroso del Evangelio es que gracias a Dios mismo, a lo que Él hizo en la cruz, a lo que Jesús hizo en esa cruz, nosotros como pecadores, nosotros que mereceríamos la ira santa de Dios, nos convertimos en su templo
Nosotros, como pecadores, nos convertimos en templo de Dios, en la morada del Espíritu Santo. No porque nosotros nos acercamos a Él, sino porque Él nos atrajo a sí mismo. Eso es enorme, hermanos. Eso es motivo para saltar de gozo y no parar de saltar de gozo. Pensar que el Santo, 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 el Todopoderoso, el que hizo este universo así de complejo, el que tiene el poder para dar la vida o quitarla con solo pensarlo, morando en nosotros. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta verdad? De la magnitud del privilegio que esto significa. Hermanos, frente a las acechanzas de Satanás, frente a esto, las acechanzas de Satanás se ven de una manera diferente. Cuando uno piensa en que Él está derrotado, que fue derrotado en la cruz, pero todavía más importante, que Él derrotó el pecado e hizo su morada en nosotros, Satanás queda en segundo lugar. Eso es lo que llevó a Santiago a decir, cuando hablan justamente de esa batalla de cristiano contra la realidad, contra el mundo, habla primero de mosca con ustedes mismos. Porque todas las contiendas y todas las peleas vienen de ustedes. Y después les dice, no sean amigos del mundo. Y después dice sencillamente, recitan al diablo y huirá de vosotros. Huirá. ¿Y por qué huye? Porque somos templo del Espíritu Santo. No concentremos nuestra vida cristiana en lo que Satanás puede o no puede hacer. Concentremos nuestra vida cristiana en lo que Dios hizo, en el milagro de ser templo del Espíritu Santo, en el milagro de tener el privilegio de ser moldeados, corregidos, esculpidos por la misma mano de Dios a la imagen de su Hijo. Amén. Esto nos lleva a la cuarta palabra, que es luz. Versículo 34. De la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues? Dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella, para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Frente a estas declaraciones de Jesús sobre su propio sacrificio, la gente comenzó a dudar, comenzó a cuestionar, pero ¿cómo es eso de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Y quién es ese Hijo del Hombre? Pero Jesús fue directo al grano, refiriéndose a él mismo como la luz. Les dijo, voy a volver a leer esa porción, ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Hermanos, la advertencia fue clara. Ustedes tienen la luz enfrente y no la ven. Tienen al Mesías delante y siguen ciegos a causa del pecado. Y además, no saben hasta cuándo esa luz va a estar ahí para que puedan verla. Crean en la luz mientras aún puedan, para que sean hijos de la luz y no los envuelvan las tinieblas. Hermanos, este contraste entre las tinieblas y la luz ilustra perfectamente la realidad del hombre caído frente a Jesús y frente a su obra redentora. A causa del pecado, el hombre no puede ver la realidad como verdaderamente es. El hombre no puede ver la realidad como Dios la ve. El hombre está sumergido en la oscuridad, pero no se da cuenta. Es un pecador, pero no lo sabe. Lo niega. No solo lo niega, se regocija en su pecado. Es como decirle a un pez que está nadando en el medio del océano que está mojado. Ni se da cuenta. Pero de repente le dice que eso es veneno y que eso es muerte. El hombre
no entiende el pecado por cuenta propia. El hombre no ve la maldad por cuenta propia. El hombre no ve su realidad. Está sumergido en la oscuridad y no se da cuenta. Cree que puede ver, pero está ciego. Ve las cosas parcialmente, a su manera. Y el punto es que existe una sola cosa que puede disipar las tinieblas. ¿Qué es lo único que disipa las tinieblas? La luz. Si no hay luz, todo es tiniebla. Yo puedo hacer lo que sea y tratar de caminar en un cuarto oscuro lleno de clavos, piedras, huecos, muebles y objetos filosos. Y tratar de moverme ahí en el cuarto oscuro. Y lo que voy a hacer es darme tropezones, cortarme y dañarme. Y no voy a poder ni siquiera aprender dónde están las cosas, a menos que se encienda la luz. Cuando se encienda la luz y yo vea lo que hay ahí y vea la realidad como es, cuando la luz se enciende, la oscuridad desaparece. Y el hombre puede ver por dónde va realmente. Si la luz no está, no vemos por dónde vamos, caminamos en la oscuridad, y es solo a través de Jesús, solo a través de su obra redentora, que el pecador puede llegar a ver su propia realidad como una criatura caída. Solamente a través de Cristo uno puede llegar a ver quién es verdaderamente uno. Uno puede ver la santidad de Dios y puede ver la inmundicia de nuestro propio pecado para reconocer, ay Señor, lo que merezco es tu ira. Lo primero que vemos cuando la luz se enciende es que somos merecedores de la ira de Dios. Y después esa misma luz nos permite ver la cruz. Y nos permite ver que esa ira que nosotros debíamos beber, la bebió Jesús en nuestro lugar. Y podemos ver su palabra y sus promesas y podemos entender cuál es su plan y qué es lo que está haciendo con nosotros. Solamente a través de Él, que es la luz, podemos ser rescatados de las tinieblas. Hermanos, Jesús es la luz y solo quienes creen en Él, tal como Él es, tal como verdaderamente Él se reveló en las Escrituras, pueden llegar a ser hijos de Dios. Solamente los que creen en el Cristo de las Escrituras, en el que caminó, en el que habló a estas personas, en el que se presentó a estas personas, solamente ellos llegan a ser hijos de Dios. Y esas personas que estaban ahí diciendo, ¿quién es este hijo del hombre? ¿Cómo vas a decir que el hijo del hombre tiene que ser levantado si el Mesías va a reinar por la eternidad? Estos hombres lo tenían enfrente, pero creían en un Mesías diferente. No creían en el Mesías que tenían enfrente, no creían en el Mesías que se había revelado. Creían en un Mesías que ofrecía victoria sin cruz. Creían en un Mesías que ofrecía prosperidad temporal en lugar de vida eterna. Lo tenían allí, lo podían tocar incluso, pero no podían verlo. Lo tenían ahí, querían ver al Mesías, y lo tenían ahí enfrente, y no lo veían. Y preguntémonos, ¿cuántas personas hay hoy en día que se llaman a sí mismos cristianas, pero están en la misma situación que estaban esos hombres? Y lamentablemente la respuesta es que son muchísimos. Hermanos, a lo largo de la historia, esta realidad se ha mantenido presente en medio de la iglesia, entre aquellos que manifiestan creer en el Mesías prometido. Aquí no estamos hablando de personas no creyentes. Los que estaban rodeando a Jesús estaban en Jerusalén alabando a Dios, estaban esperando al Mesías. Con los que él estaba hablando en ese momento eran personas que estaban esperando al Mesías. El equivalente de eso es personas que se llaman hoy en día cristianas. Y lamentablemente, o bíblicamente, no lamentablemente, sino bíblicamente, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es lo mismo que ocurrió en aquel momento. Esta realidad se ha mantenido presente a lo largo de la historia de la iglesia. Y esas 4 palabras que vimos hoy, que están además entrelazadas unas con otras, nos confrontan con esta realidad. Si no creemos en un Mesías que se sacrificó a sí mismo para la gloria del Padre, si no creemos en ese Mesías que
consumó en la cruz la victoria definitiva sobre el pecado. Si no creemos en ese Mesías, que es el único que puede mostrarnos nuestro pecado como verdaderamente es, para traernos a Él y hacernos hijos de la luz, entonces estamos en las tinieblas, hermanos. Si creemos en un Mesías diferente, permanecemos en las tinieblas. Pero si Él ya nos ha traído hacia sí mismo, si hemos creído en Él como verdaderamente Él es, entonces, hermanos, tenemos motivos de sobra. Tenemos motivos de sobra y debe ser además para nosotros un privilegio compartir los sufrimientos de Jesús, darle toda la gloria al Padre en todo, celebrar la victoria definitiva de Cristo sobre Dios, sobre la obra definitiva de Dios sobre el pecado en esa cruz, y caminar cada día en la luz, porque nuestros ojos fueron abiertos, hermanos. Estábamos en las tinieblas, pero Él nos permitió ver la luz y nos hizo hijos de la luz. Si de verdad hemos entendido, si de verdad hemos comprendido quién es Jesús, entonces va a ser para nosotros un privilegio y un gozo sufrir por Él, compartir sus sufrimientos, darle al Padre la gloria en todo, en las cosas fáciles y en las cosas difíciles. Celebrar esa victoria por la cual nosotros podemos decir hoy en día que crecemos en santidad y que no somos las mismas personas que antes. Y que Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Y que podemos ver la realidad como Dios la ve. Y que podemos ver nuestro pecado como Dios lo ve. Y que podemos escudriñar sus escrituras y tener un vistazo a su mente porque Él nos abrió los ojos. Que estas 4 palabras, hermanos, sean un referente para que nosotros estemos analizando si caminamos o no caminamos en los pasos de Jesús. Que nos estemos continuamente preguntando: Señor, ¿estoy realmente dispuesto a sufrir por ti, a compartir tus sufrimientos? ¿Estoy dispuesto a darte a ti la gloria, Padre, en absolutamente todo? ¿Estoy celebrando tu victoria sobre el pecado? Y estoy caminando en la luz porque tú me abriste los ojos. Vamos a meditar en esto. Pedirle al Señor que haga de nosotros esos siervos que Él quiere que seamos. La atención va a estar ahí. Mi carne y el espíritu van a estar en continua pugna. Y el que yo me incline más a un lado que el otro va a depender de lo que me esté alimentando. Meditemos en esto, meditemos en estas 4 palabras y pidámosle al Señor que nos confronte si no estamos entendiendo y caminando como Él quiere que caminemos, si no entendemos el mensaje y si no estamos siguiéndolo como Él quiere que lo sigamos. Vamos a orar. Padre, estamos aquí, Señor. Primero que nada, para darte las gracias por lo que hiciste, Señor, por el pago, por el costo de nuestra salvación. Gracias por lo que hiciste, gracias por rescatarnos, gracias por sacarnos de las tinieblas, Señor, por estar dispuesto a sufrir por nosotros y a tomar la ira, a tomar la copa de tu propia ira, Señor, en nuestro lugar. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, que todo aquí es para tu gloria. Ayúdanos a vivir para eso, Señor, a vivir para ti y no para nuestra gloria. Ayúdanos a que cada cosa en nuestra vida, Señor, te glorifique a ti y apunte a ti. Ayúdanos, Señor, a cada día disfrutar de la verdad de que hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Y que la verdadera vida en victoria, que es vivir en tu Espíritu Santo, Señor, sea una realidad. A que no estemos pendientes, Señor, de lo que Satanás puede o no puede hacer, sino de lo que ya tú hiciste. Y a que estemos continuamente buscándote, escudriñando tus escrituras,
disfrutando de tu presencia en oración, sirviéndonos unos a otros, congregándonos, compartiendo tu evangelio, Señor, y haciendo lo que tú nos mandaste a hacer, para que esa vida en victoria, Señor, sea una realidad. Ilumina nuestro camino, Señor, cada vez que pisemos fuera de la luz. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos el mundo como tú lo ves, para que veamos la realidad como tú la ves, para que veamos el pecado como tú lo ves. Y para que estemos gozosos, Señor, de seguir los pasos de Cristo. Te damos el honor, te damos la gloria, te alabamos, te bendecimos por siempre, Padre. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias por esa gracia inmerecida que derramaste sobre nosotros. Haz de nosotros, Señor, esos siervos dispuestos que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.